Buenos días. El día de hoy veremos la sesión de enfermedad linfoproliferativa abdominal. Mi nombre es Miguel Ángel García, soy residente de tercer año de la especialidad de radiología de imagen y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Matías Salinas Chapa. Dentro del contenido que planeo abordar en esta sesión es primero una pequeña introducción, hablar acerca de la epidemiología de este tipo de padecimientos, las clasificaciones y cómo han cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo, esto en base a estudios de imagen y a las mejoras en el tratamiento, a hablar los factores de riesgo que podemos encontrar en cierto tipo de pacientes que pues evidentemente los predisponen a padecer alguna de estas patologías. Un repaso breve hacia los niveles ganglionares, que es muy importante recordarlos para poder hacer una buena clasificación de estas patologías. El sistema de estadificación que actualmente se utiliza y pues, la afección a órganos abdominales, que es la afección extranodal que pueden dar estas patologías. También veremos algo breve acerca del tratamiento y la respuesta que tienen este tipo de padecimientos a y la vigilancia y detección de recidiva, con una pequeña conclusión. Bueno, empezando con la introducción, los linfomas son un grupo diverso de neoplasias hematológicas que surgen principalmente de los ganglios linfáticos. Van a variar ampliamente en los grupos que afecten, dado por su edad, el curso clínico y el pronóstico. El linfoma tipo Hodgkin fue descrito por primera vez en 1832 y desde principios de la década de los 90, los avances en la terapia han sido tan grandes que el linfoma Hodgkin ahora es uno de los tipos de cáncer en neoplasias que son potencialmente curables en la mayoría de los pacientes. Los linfomas no Hodgkin son mucho más variables en su curso clínico y pueden ser rápidamente fatales. Al igual que en el linfoma de tipo Hodgkin, las mejoras en este tipo de neoplasia han ayudado a que haya una mayor supervivencia y esto se puede atribuir en gran medida a los avances que han tenido la terapia y también hacia cómo ha evolucionado los estudios de imagen, sobre todo los estudios seccionales y funcionales, que han tenido un impacto significativo en cómo se están viendo este tipo de patologías, sobre todo para tener una delimitación precisa de la extensión de la enfermedad, la identificación de los factores que, que puedan ayudar a que tenga un tratamiento óptimo, individualizado y adaptado hacia cada paciente. Sobre todo, también los estudios de imágenes van a ser de vital importancia para la estadificación y monitorear la respuesta a la terapia y para ver si estos tipos de pacientes tienen o algún tipo de recidiva. Ok, actualmente se han descrito más de 80 tipos de linfoma basado en su análisis histopatológico, inmunohistoquímico, citogenéticos y moleculares. Y como ya lo mencioné, muchos de este tipo de linfomas son potencialmente curables cuando se tratan en combinación con quimioterapia o quimioterapia con radioterapia u otros con otro tipo de tratamiento, como el trasplante de células madres y más comúnmente con inmunoterapia. Dentro de las etiologías y factores de riesgo que podemos tener para los tipos de linfoma están descritos la inmunosupresión, algunos agentes infecciosos y mutaciones genéticas. Aunque haya más de 80 tipos de linfoma, la gran mayoría pues van a estar clasificados en algunos pocos, y no se van a presentar cada uno con la misma frecuencia. ¿Okay? Hablando un poco de la epidemiología, pues bueno, las estadísticas, pues como sabemos, son más dadas hacia Estados Unidos. Y pues hablando del linfoma no Hodgkin, va a representar anualmente aproximadamente el 5% de las neoplasias diagnosticadas en hombre y el 4% de las neoplasias diagnosticadas en mujeres. Es con muchísimo más frecuente el linfoma no Hodgkin, aproximadamente
con un 85% de los linfomas y un 15% sería el linfoma Hodgkin. Y esto más que nada porque pues la gran mayoría o los tipos de neoplasias, de linfomas que se engloban en como linfoma no Hodgkin son muchos en comparación con los tipo Hodgkin. ¿Ok? Los hombres en este tipo de patologías se van a ver un poco más afectados que las mujeres, teniendo una relación en el linfoma Hodgkin de 1.4 a 1 y en el linfoma no Hodgkin de 1.1 a 1. La incidencia del linfoma Hodgkin se ha mantenido estable más o menos a lo largo del tiempo, al contrario del linfoma no Hodgkin que ha estado aumentando desde que se empezó a estudiar un poco más y desde la década de los 60 se ha aumentado aproximadamente un 60% en frecuencia. Va a ocurrir con mayor frecuencia, como ya lo habían mencionado, en hombres y sobre todo en grupos étnicos blancos. Ahora sí, hablando un poco de la clasificación, ha sufrido la clasificación, pues, una constante evolución y aquí en esta línea del tiempo, lo que es lo como podemos ir observando cómo ha ido evolucionando. La primera fue la propuesta de Rappaport en 1966, que esta fue la primera clasificación clínicamente relevante y los dividió de acuerdo a los patrones de crecimiento, si eran foliculares o tenían un patrón de crecimiento difuso. Posteriormente surgió en Europa la clasificación de Kiel, que para fines prácticos lo que hacía era dividía los tipos de linfoma, siendo si eran de una estirpe B o una estirpe T. Posteriormente surge una clasificación muy parecida a esta, pero adaptada hacia América, que es la que aquí mostramos en 1982. Posteriormente, viendo que había una gran discrepancia entre cómo se manejaba este tipo de neoplasias, tanto en América como en Europa, en 1994 surgió la clasificación que la nombraron como real, que es la clasificación europea americana revisada acerca de las neoplasias linfoides, en la cual, como podemos ver aquí, utilizaba básicamente todos estos tipos de clasificación, sea la morfología, el origen celular, eh, la supervivencia de los tipos, el crecimiento y pues también algunos otros parámetros. Y posteriormente, en 2001, la OMS, tratando de acoplar y que todos hablaran un lenguaje común, adaptó esta clasificación del real hacia ellos para poderla incluir en el famoso libro azul de la OMS. Y ha sufrido varias evoluciones. Tanto la primera fue en 2001, posteriormente hubo una revisión en 2008 y la más reciente es del 2017, en donde pues podemos ver que todas estas perdón, son actualmente cómo se han estado clasificando los linfomas de acuerdo a esta clasificación de la OMS, donde pues tenemos sobre todo 4 grandes grupos, el cual sería la que está basada en células B, en células T y NK, el linfoma Hodgkin y los linfomas que podemos observar en pacientes inmunodeprimidos. Aunque nosotros casi que comúnmente las clasificamos prácticamente en 2 tipos, que sería el linfoma Hodgkin y el not Hodgkin. Y pues como ya lo he mencionado, el linfoma not Hodgkin es más frecuente, presentándose en un 85%, y sobre todo al ser tan variado, eh, hay varios factores de los cuales son importantes mencionar para esta clasificación. Algunos de ellos es acerca de
la anatomía o la morfología de los ganglios linfáticos, ya que a partir del folículo secundario surgen varios tipos de linfoma. Como podemos ver en esta, un poquito más claro de que a partir del folículo secundario pueden surgir linfoma de Burkitt, folicular, de células B grandes y otro tipo de linfomas, así como algunos otros tipos como el linfoma de Mantle, que es de la zona Mantle, y hacia otros tipos de la zona marginal. Hablando ya un poco más acerca de la enfermedad de Hodgkin, pues la identificación microscópica es a partir de las famosas células de Rett-Steinberg. Y vamos a clasificar, y se va a clasificar en dos principales grupos, el clásico y el linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos nodulares. El clásico lo podemos dividir en cuatro subgrupos, que sería la esclerosis nodular, el linfoma Hodgkin con predominio linfocítico, el linfoma Hodgkin con celularidad mixta y el linfoma Hodgkin que tiene una depresión linfocitaria. Hablando de los factores de riesgo para este tipo de patologías, pues ya lo habíamos mencionado, agentes infecciosos como el virus de inmunodeficiencia adquirida o humana, se presenta sobre todo varios tipos de linfoma que generalmente se van a presentar de una forma más agresiva. El virus del Epstein-Barr, que sobre todo se va a asociar al linfoma de tipo Burkitt, la hepatitis C, que ha tenido sobre todo gran relevancia pues, en estos tiempos, ya que se ha asociado a linfoma primario en hígado, el Helicobacter pylori, que es también importante para el desarrollo del linfoma gástrico de tipo MALT, y algunos otros tipos de herpes, como el 8, que se va a ver sobre todo en linfomas un poco más raros, que sobre todo tienen a dar enfermedad no medible como derrame pleural. ¿Ok? Otro de los factores son factores genéticos, aunque realmente no es tan común que haya factores genéticos y solo se va a expresar en 5% en casos familiares. Las inmunodeficiencias, sean tanto adquiridas por alguna infección o por enfermedades crónicas, o las genéticas también se van a asociar a este tipo de neoplasias, sobre todo cuando se habla de enfermedades congénitas como la ataxia telangiectasia, el síndrome de Wiskott-Aldrich y otros tipos de inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X, van a desarrollar algún tipo de linfoma en aproximadamente 50% de los casos. Y también está la exposición ocupacional a ciertos productos químicos como pesticidas y disolventes orgánicos que pueden ser un factor de riesgo para desarrollar sobre todo algún tipo de linfoma no Hodgkin. Así recordando un poco acerca de, de los niveles ganglionares y si algún R1 me podría ayudar con esta imagen para describir los niveles ganglionares que podemos encontrar en este tipo de patologías. Eh, en color rosita, lo más arriba, corresponde al anillo de Waldeyer. Después, en color verde, bueno, las regiones que va a ocupar van a ser la preauricular, occipital, cervical y supraclavicular. Esta es toda una región. Luego tenemos en color verde limón, amarillito abajo, la región infraclavicular. Luego en color morado tenemos la región axilar y pectoral también. Bueno, en la extremidad superior es la región epitropial. En rojo, ese rectángulo corresponde a la región mediastinal.
Al lado, la de color naranja es la región iliar. Luego abajo en azul tenemos la región paraórtica y al ladito es la región, bueno, la azul clarito es la mesentérica y la que está en rosa es la que, bueno, corresponde al vaso. Y bueno, después en verde otra vez tenemos la región ilíaca, luego en naranja la femoral e inguinal y ya por último la poplitea. Y es una manera, pues, esquemática, un poco más sencilla de reconocer los niveles ganglionares que vamos a, o cómo los vamos a clasificar en este tipo de patologías. Como ya los mencionó Ale, pues prácticamente todos son pues, los que mencionó. Lo que va a ser importante, y sobre todo para las clasificaciones de linfoma, es el tamaño y que cada región va a tener cierto tipo, digo, va a ser cuantificada con hasta cierto parámetro en los cuales se van a considerar normales o anormales. Para un poquito fines como prácticos, serían que la gran mayoría de todos los niveles van a tener hasta 1 centímetro o 10 milímetros, va a ser el estándar en el cual van a ser cuantificados o la medida hasta la cual pueden ser, aunque hay algunos que pueden tener que pueden ser un poquito más grandes, como la región inguinal y la región yugulodigástrica, por mencionar algunos. ¿Sí? Dentro del cuadro clínico que tenemos para este tipo de neoplasias, hablando de linfoma de tipo Hodgkin, eh, pues como sabemos son enfermedades que van a afectar predominantemente a los ganglios linfáticos. Y la mayoría de este tipo de padecimientos se van a presentar como un agrandamiento asimétrico e indoloro de los ganglios linfáticos, que puede ir acompañado de otros síntomas como son sudor, fiebre, pérdida de peso, los denominados síntomas B, así como prurito pero estos aproximadamente solo se va a presentar en el 40% de los pacientes. Realmente es común, pero no tan común como lo podríamos tener de manifiesto de cómo se presentan este tipo de pacientes, siendo la forma más común en la que vamos a tener estos pacientes como eso, solo el agrandamiento asimétrico de los ganglios linfáticos, dentro de los cuales se van a ver afectados los ganglios cervicales en aproximadamente el 60 al 80% de los pacientes, los axilares del 6 al 20%, los inguinales del 6 al 15%, y sobre todo vamos a ver que el linfoma Hodgkin va a ser un tipo de neoplasia que si dividimos el cuerpo por el diafragma, lo vamos a ver por arriba del diafragma, mucho más frecuente que debajo del mismo. Dentro de factores de mal pronóstico que podemos encontrar en este tipo de padecimientos es que se presenten ya acompañados con algunos estudios de laboratorio como anemia, hipolvominemia, que encontremos múltiples sitios ganglionares afectados, que encontremos una enfermedad de tipo Bulky, que serían masas de mayor de 10 centímetros en los estudios seccionales, y la presencia de síntomas B al momento del diagnóstico. Hablando de los linfomas no Hodgkin, pues al igual que el linfoma de tipo Hodgkin, se va a presentar principalmente con un agrandamiento ganglionar. Y lo que van a tener como de diferencia es de que se va a tener manifestaciones extraganglionares de una manera más frecuente que el linfoma Hodgkin. Y hablando de la misma división acerca de arriba o debajo del diafragma, vamos a ver que este tipo de neoplasia se va a ver más comúnmente debajo del diafragma. Hablando de los síntomas B, también los podemos observar en este tipo de neoplasia, pero van a ser
más infrecuente y solo se va a presentar en aproximadamente 20% de los pacientes al momento de su diagnóstico. Dentro de factores de mal pronóstico que podemos encontrar en este tipo de pacientes, van a ser pacientes que tengan una edad mayor de 60 años, que tengan cifras elevadas de DHL al momento del diagnóstico, igual que se presenten con algún tipo de anemia, con algún estadio avanzado y que estén afectados más de 3 niveles de los ganglionares que fueron los que mencionamos. Aquí tenemos un cuadro comparativo acerca de las diferencias que podemos ver entre cada uno de estas neoplasias, siendo el linfoma Hodgkin, aunque tiene una incidencia bimodal, presentándose en adultos jóvenes y posteriormente también en adultos un poco más grandes, la diferencia es de que es esa, de que en adultos jóvenes va a ser más frecuente el linfoma Hodgkin, más o menos entre la tercera década de la vida, y el linfoma no Hodgkin va a tener su pico de prevalencia, sobre todo en pacientes de 40 a 70 años. La diseminación por parte del linfoma Hodgkin va a ser sobre todo hacia grupos ganglionares que estén cerca, que estén contiguos, mientras que el linfoma no Hodgkin va a tener este involucro de múltiples grupos ganglionares que pueden estar tanto cerca como alejados. Los grupos ganglionares que principalmente se van a ver afectados, pues en el linfoma Hodgkin, como lo habíamos mencionado, van a ser sobre todo de arriba del diafragma, siéndose ganglios torácicos o paraórticos, los principalmente vistos afectados en el linfoma Hodgkin, que van a ser van a ser menos frecuentes en el linfoma no Hodgkin, y por ejemplo los ganglios mesentéricos pues vamos a ver como una muy baja frecuencia en el linfoma de tipo Hodgkin y van a ser más prevalentes que se presenten en el linfoma de tipo no Hodgkin. La enfermedad extraganglionar, aunque se ha descrito que es infrecuente tanto en los dos tipos, va a ser con mucho más frecuente en el linfoma de tipo no Hodgkin, y pues aquí algunos de los porcentajes, siendo que pues prácticamente en todos los sistemas que podemos observar es más prevalente, salvo el pulmón, ahí sería el más prevalente el linfoma no Hodgkin. Para nosotros poder estadificar este tipo de neoplasias, se han visto varios tipos, al igual que hacia la clasificación del linfoma. Hablando de la estadificación, podemos ver que ha sufrido una evolución importante. Desde 1971, cuando surge una de las principales tipos de clasificación que tuvo, que fue la clasificación de Ann Arbor, y posteriormente, en 1988, tuvo una modificación por Cotsworth y era lo que más comúnmente se estaba utilizando para la estadificación de estos pacientes, hasta que en 2014 aparece la clasificación de Lugano. Esta clasificación es la que actualmente se utiliza y a diferencia de sus predecesoras, lo que trata de hacer esta clasificación es que sea aplicable universalmente, mejorar la evaluación de los pacientes con linfoma, tratar de eliminar la ambigüedad que en unos términos se podían tener tanto en la clasificación de Ann Arbor como sus modificaciones, y facilitar la comparación de los pacientes y los resultados entre estudios de investigación, así como simplificar la evaluación de nuevas terapias por parte de farmacéuticas o algún otro tipo que estén estudiando este tipo de padecimientos. Este sistema de estadificación, pues, se va a dividir en dos tipos, tanto una enfermedad limitada, que esta enfermedad limitada la podemos clasificar en tres tipos, que sería el estadio 1, estadio 2 y estadio 2 tipo bulky. Dentro del estadio 1, pues vamos a encontrar que solo un nódulo o grupo de nódulos adyacentes están afectados. Y si tiene y a este tipo de clasificación, vamos a ver si tiene alguna manifestación extraganglionar. El estadio 2, vamos a ver dos o más grupos ganglionares en el mismo sitio, sobre todo si es superior al diafragma. Y en el estadio 3,
el estadio 2, perdón, tipo bulky, es prácticamente como el tipo 2, pero nosotros encontrando una masa tipo bulky, que como ya he mencionado, son masas con un eje mayor de 10 centímetros o de 10 centímetros aproximadamente. La otro, como divide la clasificación de Lugano, esta patología, es en un estadio avanzado. Este, y este estadio avanzado se va a dividir en dos, en el estadio tipo 3 y tipo 4, dentro del cual vamos a ver en el estadio 3 afección ganglionar por arriba y debajo del diafragma, y va a haber involucro esplénico. Y en el estadio 4 vamos a observar un involucro extraganglionar no contiguo. ¿Sí? Hablando ya un poquito más cerca de los estudios de imagen, los estudios de imagen van a tener un papel fundamental en este tipo de patologías, sobre todo para la estadificación inicial, para la valoración de respuesta al tratamiento y la vigilancia durante el tratamiento y posterior al mismo, si se presenta algún tipo de recaída. El ultrasonido va a tener para la clasificación un uso limitado y sobre todo lo vamos a utilizar cuando queramos realizar el diagnóstico para realizar una biopsia. Generalmente va a preferir las biopsias excisionales, pero las biopsias por, por aguja de corte también son aceptadas. Lo único que realmente no se acepta para realizar el diagnóstico son las biopsias por aspiración por aguja fina. Y la tomografía inicialmente se utilizó para la detección de sitios de enfermedad y el monitoreo después del tratamiento, y sigue siendo una de las principales herramientas que tenemos para evaluar este tipo de, de patologías, basándonos en el tamaño y en la morfología de los ganglios. Y con el advenimiento del PET, el FDG, esto ha mejorado la estadificación inicial y ha facilitado la evaluación funcional de la enfermedad, así como la respuesta metabólica al tratamiento. Y sobre todo lo vamos a utilizar para ver si hay una detección precoz de algún tipo de recurrencia. ¿Ok? Sobre todo hablando de estudios seccionales como la tomografía, estos son varios de los datos que tenemos que tener presente. La clasificación de Lugano marca como un sitio ganglionar medible todos los ganglios linfáticos o los ganglios que estén aumentados de tamaño con un diámetro mayor de 1.5 centímetros. Un sitio de enfermedad extraganglionar medible cuando tengan un diámetro mayor de 1. Y nosotros tenemos que tener o valorar hasta 6 sitios ganglionares y extraganglionares medibles en este tipo de pacientes. ¿Ok? También hablando de enfermedades de los sitios no, o de la manifestación extraganglionar, pues la podemos encontrar tanto en piel, el sistema gastrointestinal, hueso, vaso, hígado, los riñones y infusiones, hablando de derrame pleural o líquido de ascitis. Y aquí nos marca un esquema de cómo se debe de realizar la medición de tanto los ganglios linfáticos o las adenopatías, siendo el eje mayor y el eje corto prácticamente paralelo a o sea, en un ángulo de 90 grados. Es como es la correcta medición de este tipo de patologías. Ok, y hablando de puntos claves de los estudios de imagen, el reconocimiento de la enfermedad ganglionar, tanto por tomografía o resonancias, hablando de los estudios seccionales, sobre todo nos van a hablar del criterio del tamaño y de la morfología. Tanto la tomografía como la resonancia magnética van a tener la misma sensibilidad, sobre todo hablando de patología infradiafragmática, si teniendo la resonancia magnética un uso un poco más mayor para evaluar el sistema nervioso central y sobre todo ver regiones supraclaviculares.
El ultrasonido va a tener un rol, como ya lo hemos mencionado, en la guía para biopsias, y el PET-FDG puede identificar enfermedad en ganglios que su componente tomográfico pues los haga ver como ganglios de aspecto normal o que no estén agrandados. Y pues la enfermedad ganglionar en los linfomas pues puede abarcar cualquier sitio anatómico de los que hemos mencionado. Ok. Los linfomas podemos dividir cómo tienen sus afecciones, dividiéndoles en una afección nodal y una afección extranodal. Hablando un poco de la afección nodal, el compromiso de los ganglios linfáticos suele ser la única manifestación de la enfermedad. En los estudios seccionales, el tamaño y tanto la morfología es el único criterio por el cual se consideran que están involucrados los ganglios linfáticos. Y algunos ganglios linfáticos, como son el hilo esplénico, las áreas presacrales, perirectales, generalmente no las visualizamos en los estudios seccionales, tanto de tomografía como de resonancia, pero sobre todo en tomografía. Por lo tanto, cuando nosotros veamos que alguno de estos ganglios son potencialmente sospechosos. Y pues ahora con el advenimiento del PET-FDG es una de las técnicas que se está utilizando para la estadificación y resignificación de este tipo de, de, de casos. Hablando de la afección nodal, los puntos claves dentro de la enfermedad ganglionar supradiafragmática es que del 60 al 80% de los pacientes con linfoma Hodgkin presentan el crecimiento ganglionar cervical. Igual del 60 al 80% en los pacientes con linfoma no Hodgkin y del 25 al 40 van a tener linfadenopatías prevasculares y pretaquiales al momento del diagnóstico, pero todas estas, como lo podemos ver, son más frecuentes en el linfoma Hodgkin. Y si vemos una masa mediastinal anterior, esto puede representar una infiltración linfomatosa del timo. Dentro de los puntos claves de la enfermedad ganglionar abdominal, vemos que la linfadenopatía retroperitoneal va a ser por mucho más frecuente vista en linfomas de tipo no Hodgkin que en linfomas de tipo Hodgkin. La linfadenopatía mesentérica lo vamos a observar en el 50% de los casos de linfoma no Hodgkin, y los ganglios celíacos en el hilo esplénico y en el aporte hepáticos están involucrados en aproximadamente el 30% de los pacientes con linfoma de tipo Hodgkin. Por lo tanto, la afección nodal, resumiendo o abriéndolo en un poco puntos más prácticos, es de que arriba del diafragma vamos a ver con mucho más frecuente un linfoma de tipo Hodgkin, y debajo del diafragma por mucho va a ser más frecuente un linfoma de tipo no Hodgkin. Ahora sí, hablando de la afección extranodal, nos vamos a enfocar sobre todo en las estructuras abdominales. Hablando de la afección extranodal del hígado, va a estar presente en hasta el 15% de los pacientes con el diagnóstico de linfoma no Hodgkin al momento de su presentación. Esta cifra puede ser mayor en pacientes pediátricos y sobre todo en pacientes que tengan una recurrencia de la enfermedad. En el linfoma Hodgkin, el compromiso hepático se produce en aproximadamente el 5% de los pacientes en el momento de la presentación. Y casi siempre lo vamos a ver asociado sobre todo a una afección esplénica. Hablando un poco de patología, con mucho va a ser más frecuente la infiltración microscópica difusa, sobre todo de los tractos portales, como la forma más común del compromiso. Y nosotros para estudios seccionales, viendo o visualizando hepatomegalia, es un dato que sugiere fuertemente la presencia de una infiltración difusa del hígado por parte de estas patologías. También dentro de los estudios podemos observar múltiples nódulos o masas solitarias un poco más grandes y que pueden asemejar metástasis. Y las lesiones focales, que veamos una lesión focal grande, nos habla de infiltración, pero es una presentación un poco más
extraña o más rara, presentándose solo en 5% de los pacientes con linfoma hepático y generalmente tanto la infiltración por FDG como la infiltración hepática, como sea por pequeños nódulos o nódulos, van a tener un realce ávido en estudios con PET-FDG. En pacientes pediátricos, la infiltración periportal se manifiesta que lo vamos a ver con un tejido hipodenso en esta región. Puede ser una de las manifestaciones o principales manifestaciones en estudios seccionales de que tengamos una infiltración hepática. Y hablando de un linfoma hepático primario, el diagnóstico diferencial es con un carcinoma hepatocelular y la incidencia ha estado aumentando aproximadamente en un 25%, ya sé que se está asociando sobre todo a infecciones por hepatitis B y C. Ya tenemos 3 imágenes de tomografía en fase venosa, la primera en una reconstrucción coronal, en la cual podemos ver estas imágenes nodulares y podensas al parénquima hepático de una distribución difusa en todo el parénquima, que se pueden asemejar o ser muy parecidas a, metástasis, que es una de las manifestaciones que podemos encontrar del linfoma. Las imágenes en axial, podemos observar cómo el hilio hepático está ocupado por se ve como rodeado por esta imagen hipodensa, de la cual nos habla sobre todo en pacientes pediátricos, de una infiltración del hígado por linfomatosa, y este es posterior al tratamiento, donde ya podemos ver cómo los planos grasos en su densidad normal. En resonancia magnética, la primera imagen en T1, podemos observar esta imagen nodular, la cual está ocasionando retracción de la cápsula, y cómo se comporta hiperintensa en T2, siendo aunque siendo raras, son la manifestación del linfoma primario hepático, es como lo podemos observar, y esto pues es la pieza histopatológica. Hablando de la afección extranodal, en linfoma Hodgkin, el vaso va a estar implicado en aproximadamente del 30 al 40% de los pacientes al momento de la presentación. Aunque también es común observar que solo el vaso esté involucrado, tanto en la clasificación de Lugano como anteriormente en la clasificación de Cosworth de Ann Arbor, el vaso se toma como un nivel ganglional. Hablando del linfoma no Hodgkin, la esplenomegalia es un signo que no es como muy fiable, ya que en el 33% de los pacientes pueden tener esplenomegalia sin algún dato de infiltración. Y también podemos observar lo contrario, que 33% de los pacientes que tengan un vaso de tamaño normal pueden tener afección por el linfoma. En el linfoma no Hodgkin, hasta el 40% de los pacientes van a tener alguna afección esplénica al momento del diagnóstico, dentro de los cuales podemos observar tanto masas solitarias, nódulos miliares o múltiples masas que van a tener una apariencia no específica. El linfoma no Hodgkin esplénico primario es raro y solo se va a presentar en aproximadamente el 1% de todos los pacientes con el diagnóstico. Y en este tipo de patología, siendo la primaria, la esplenomegalia sí es un signo muy importante, siendo que la podemos observar, la esplenomegalia más marcada que en los otros tipos de patología. Y aquí podemos observar 3 imágenes de tomografía en cortes axiales, en las cuales vemos lo que les mencionaba. Podemos observar imágenes nodulares en el vaso, y generalmente yéndome otra vez hacia hígado, generalmente cuando el hígado está
afectado, es muy probable que el vaso también lo esté. Aquí también podemos también ver múltiples imágenes nodulares con un patrón un poco más miliar y como también tiene el vaso una afección por una masa hipodensa de gran tamaño, al igual como la podemos observar en este corte, que es prácticamente una gran masa la cual está ocupando el vaso. Hablando del tracto gastrointestinal, es el sitio más común de manifestación por linfoma no-Hodgkin extraganglionar y va a representar aproximadamente del 30 al 45% de todas las presentaciones extraganglionares y constituye aproximadamente el 1% de todas las tumoraciones gastrointestinales. Siendo el tracto gastrointestinal el sitio inicial de compromiso linfomatoso en hasta el 10% de los pacientes adultos y hasta el 30% en pacientes pediátricos. El linfoma de tipo Hodgkin va a ser raro en el tracto gastrointestinal, o sea, que se presente como un primario. Y generalmente vamos a tener como un compromiso secundario del tracto gastrointestinal a través de una extensión directa de los ganglios linfáticos, tanto mesentéricos como retroperitoneales. ¿Sí? Desglosando un poco más del tracto gastrointestinal, hablando del estómago, el linfoma primario de estómago representa aproximadamente entre el 2 y el 5% de todos los tumores gástricos. Se origina generalmente en la submucosa, afectando principalmente el antro, de una manera más frecuente que los otros segmentos del estómago, o sea, el cuerpo, el cardias. Dentro de las manifestaciones en las cuales la podemos observar, vamos a ver múltiples nódulos en los cuales pueden presentar algún tipo de ulceración, perdón, o una gran masa con ulceración central. Aunque también un tercio de los pacientes pueden tener una infiltración difusa con un marcado engrosamiento de la pared y condicionando estrechamiento de su luz, a veces con una extensión hacia el duodeno. Esto muchas veces nos puede hacer dudar o tener en consideración el diagnóstico de cáncer primario de páncreas que no tenga que, digo, páncreas, perdón, de estómago, que no tenga que ver con linfoma, siendo esto hasta diferencial con la linitis plástica. Solo alrededor del 10% se va a caracterizar por un agrandamiento difuso de los pliegues gástricos y la infiltración a órganos adyacentes es inusual, pero la podemos observar. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía en corte axial en las cuales podemos observar aquí a nivel del antro este engrosamiento de su pared, el cual está condicionando estrechamiento de su luz y con extensión hacia el duodeno, en donde podemos que esta sería una de las principales formas en las cuales podemos observar el cáncer, digo, la, la afección por linfoma gástrica. Y lo otro que podemos observar es una infiltración difusa en la cual vamos a ver un engrosamiento de la pared. Hablando de el intestino delgado, el linfoma representa hasta el 50% de todos los tumores primarios del intestino delgado. Y sobre todo los vamos a ver con mayor frecuencia en el hilio terminal y se vuelven progresivamente menos frecuentes cuando se van acercando a su proximal. O sea, bien, hablan y esto queriendo decir que los tumores de duodeno primarios por linfoma van a ser raros. En niños o en pacientes pediátricos, la enfermedad generalmente la vamos a ver o casi exclusivamente la vamos a ver en la región iliocecal. Y la mayoría de los linfomas intestinales son de un linaje de células B. La enfermedad la podemos ver de una manera multifocal en hasta 50% de los casos, en la cual se va a encontrar asociado a un engrosamiento mural
la cual puede tener sitios de constricción de segmentos intestinales y generar algunos datos obstructivos. Esto también podemos observar áreas que se van a estar alternando entre dilatación y constricción como una manifestación común de la infiltración por linfoma del intestino delgado. Si la infiltración linfomatosa es predominantemente mucosa, lo que vamos a ver son múltiples nódulos o pólipos de un tamaño variable, principalmente en el hilio terminal. Y esta forma de linfoma es la que normalmente va a provocar los casos de invaginación intestinal en los pacientes pediátricos. Y esta y va a ser la principal causa de invaginación en pacientes mayores de 6 años. Hablando del linfoma de células T, lo que van a tener características clínicas parecidas a un síndrome de mala absorción y algunas veces se pueden presentar con perforación. Aquí tenemos 3 imágenes de tomografía. Las primeras en una reconstrucción coronal donde podemos ver aquí estas áreas de constricción y posterior dilatación, que esto va a ser común del linfoma de intestino delgado. También la afección por niveles ganglionares mesentéricos es común y al mismo tiempo presentarse con engrosamiento en otras regiones del intestino. Otra de lo que podemos observar es que esté involucrado o causando constricción, sea por adenopatías mesentéricas o retroperitoneales, como podemos observar aquí, como estos conglomerados ganglionares están condicionando constricción del segmento de intestino. Los linfomas colónicos primarios suelen ser sobre todo de tipo Burkitt o Malt y representan menos del 0.1% de todas las neoplasias colónicas, la mayoría de las cuales las vamos a ver en el ciego y en el recto. El patrón en el cual podemos ver o que podemos demostrar por estudios seccionales más común es la distribución difusa y segmentos de nódulos pequeños, aproximadamente 0.2 a 2 centímetros de diámetro. Y de una forma un poco menos común, como una masa de tipo polipoide solitaria, generalmente en el ciego. ¿Sí? Aquí igual tenemos 3 imágenes de tomografía con cortes axiales. Lo que podemos observar en la primera, pues es un engrosamiento difuso de la pared a nivel del ciego. En la segunda, lo que podemos ver es en un estudio con contraste oral positivo, es a nivel del colon ascendente, cómo está engrosada la pared y también la manifestación hacia el nivel de recto en esta imagen. Como ven, pues realmente es difícil ver una imagen de un paciente que tenga afección del linfoma y pensar, o que nos haga pensar que es una afección por el mismo. El esófago, la afectación del esófago, pues es extremadamente inusual. Sobre todo podemos tener lesiones en la submucosa, generalmente en su tercio distal, en la cual se puede asociar a la presencia de alguna úlcera ya como un fenómeno posterior. Y sobre todo la afección secundaria por alguna adenopatía es con mucho más frecuente. Hablando de la afectación del páncreas, igual, el linfoma pancreático primario es raro y solo representa aproximadamente el 1.3 de las neoplasias malignas pancreáticas y el 2% de los pacientes lo pueden presentar, los cuales tienen algún diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Por lo general podemos ver una masa solitaria, sobre todo a menudo a nivel de la cabeza del páncreas, la cual pues también es realmente difícil de diferenciar de un adenocarcinoma primario, tanto en los estudios seccionales.
al igual que el adenocarcinoma, puede condicionar obstrucción de los ductos biliares y del conducto pancreático. Y otra de las manifestaciones en las cuales podemos observar esta infiltración de linfomatosa del páncreas, aunque es mucho menos frecuente, es tener un agrandamiento uniforme difuso. La afectación pancreática secundaria suele ser el resultado de masas ganglionares adyacentes que lo estén involucrando. Como podemos ver en esta imagen de tomografía, igual en corte axial, como todo este conglomerado de adenopatías retroperitoneales están condicionando infiltración del páncreas. Y esta sería de cómo en esta imagen de tomografía podemos observar aquí esta imagen nodular hipodensa, de la cual pues se hizo un diagnóstico de linfoma, y la cual pues realmente puede ser difícil el diagnóstico o diferenciarlo del adenocarcinoma. Hablando del tracto genitourinario, va a estar, no es muy común que esté afectado y solo lo vamos a poder ver en menos del 5% al momento de la presentación, dentro de los cuales el testículo es el órgano más comúnmente involucrado, seguido del riñón, el espacio perineal y posteriormente, todavía más raro, la vejiga, la próstata y el útero, la vagina o los ovarios. Y que haya un linfoma genitourinario primario es raro, ya que no hay mucho tejido linfoide en este tipo de órganos. Y hablando de los riñones, pues solo lo vamos a ver, solo los vamos a identificar con una afección en aproximadamente en el 3%, aunque si están afectados, el 90% de los casos va a ser por un linfoma no Hodgkin de alto grado. Y sobre todo, al momento de la recurrencia, en un 40% de los 40% de los pacientes también lo vamos a ver afectado. Dentro de cuando tienen una afección, el 60% los vamos a ver como masas múltiples hipodensas, generalmente bilaterales, y donde vamos a ver un patrón tomográfico de un patrón de inversión de la densidad. Esto quiere decir que en estudios sin contraste o en estudios simples los vamos a ver más densos que el parénquima renal, y en estudios contrastados lo contrario. Vamos a verlos como hipodensos en comparación al parénquima renal, y solo en el 5 al 15% los vamos a ver como una masa solitaria. La infiltración por un conglomerado ganglionar retroperitoneal sería la segunda manifestación más común de linfoma hacia el riñón, presentándose en aproximadamente 25% de los casos, y el 10% como masas en el espacio perirenal, que generalmente van a encerrar al riñón y sin tener alguna evidencia de afección hacia el parénquima. En pacientes pediátricos, otra de las manifestaciones que podemos observar sería una infiltración difusa, donde sobre todo los vamos a ver en la evaluación con ultrasonido como un poco más hipoecoicos y con aumento en su diámetro. En estas imágenes de tomografía, en la primera, una reconstrucción coronal, podemos observar la principal manifestación de la afección renal, que serían múltiples masas o lesiones hipodensas, generalmente bilaterales. Y esta sería otra de las manifestaciones, que sería cómo está afectando o envolviendo el riñón, afectando los vasos, pero el parénquima relativamente conservado. La vejiga pues, representa menos del 1% de todos los tumores en la misma. Sobre todo lo que vamos a ver van a ser tipo de células pequeñas y tipo SMART, y los vamos a ver sobre todo masas mucosas multilobulares con o sin ulceración al momento del diagnóstico. La diseminación transmural a los órganos pélvicos es común
Y generalmente en autopsias, aunque no sea común que clínicamente se presente la afección del vesical, en autopsias de 10 al 15 con pacientes con el diagnóstico de linfoma puede estar afectado. Y pues aquí tenemos una imagen de tomografía en corte axial en la cual podemos ver esta infiltración de la vejiga, en la cual se observa de una manera multilobulada y con afección o involucro también del uretero izquierdo. ¿Sí? Hablando del testículo, representa alrededor del 5% de los tumores testiculares primarios. Y el linfoma primario de testículo es más común en pacientes mayores de 60 años. Y vamos a tener una asociación entre el linfoma que se presente como el sistema nervioso central va a tener una asociación con testículos. O sea, cada que tengamos un paciente que tenga el diagnóstico de linfoma en estas regiones, es casi mandatorio realizar una exploración de testículo. Dentro de la clínica en la cual podemos testículo, a veces no la notan los pacientes. Y en el 20% de los casos, la afección va a ser bilateral. Y al ser evaluadas con ultrasonido, pues realmente no tienen un patrón definido. Y aquí pues tenemos estas imágenes de ultrasonido donde podemos ver estas imágenes irregulares, hipoecoicas, que tienen a la evaluación con Doppler color un aumento en su flujo, que va a ser como de las principales manifestaciones del linfoma en las cuales podemos, del linfoma que podemos observar cuando afectan el testículo. Hablando del tracto genital femenino, la afectación linfomatosa es rara. Va a afectar sobre todo a mujeres posmenopáusicas, que la presentación clínica va a ser sangrado transvaginal. El cuello uterino es donde generalmente lo vamos a ver afectado, y este tipo de padecimientos son mejor vistos en resonancia magnética. ¿Sí? Cuando hay una infiltración del útero, hablando del cervix, del fondo, va a ser generalmente de buen pronóstico, no tanto así cuando está afectado el ovario. Generalmente cuando hay una afectación del ovario es de mal pronóstico para las pacientes. Aquí tenemos dos imágenes de resonancia magnética en T2, donde aquí a nivel de cervix podemos ver cómo está afectado toda por esta masa, el cervix caucáseo. Podemos observar la infiltración linfomatosa en el útero es de esta manera, que verlo con un crecimiento sin encontrar una lesión focal como tal. Hablando del reporte radiológico, tenemos que nosotros informar ciertos puntos. Hablando de los ganglios linfáticos, tenemos que reportar tanto en su medición bidimensional y marcar los sitios en los cuales están afectados, enumerar el número de regiones ganglionares que están afectadas y si hay presencia o ausencia de enfermedad de tipo Bulky. Hablando de la enfermedad extraganglionar, ver hacia qué estructuras están afectando, sea el vaso, si son lesiones focales, si hay hepatomegalia, si no hay hepatomegalia, si hay involucro, compresión de estructuras abdominales, y si hay complicaciones locales de la enfermedad, hablando si está comprimiendo el uretero, si está ocasionando hidronefrosis, si la misma compresión está ocasionando una trombosis de alguna de las venas. Y tanto en la conclusión, es, en base a la clasificación del lugar, ¿no? Tapificar si es tanto una etapa temprana o tardía de la presentación, y ver si tiene alguno de características pronósticas adversas.
así como enumerar los sitios de enfermedad extraganglionar que están afectados y en dado caso que el paciente no tenga un diagnóstico y sea el estudio seccional que nosotros estemos evaluando altamente sospechoso de un proceso linfoproliferativo, señalar si existe algún sitio que pueda ser accesible para una biopsia. Tanto el tratamiento para el linfoma Hodgkin como el linfoma no Hodgkin va a estar dado el linfoma no Hodgkin por el estadio y el linfoma por las características histopatológicas que es el momento del diagnóstico. Tanto uno y otro los podemos, aunque hablando muy a grosso modo, de definir el tratamiento como con estos ciclos, con un tratamiento ABVD, que será por doxorubicina, bleomicina, vinblastino y de carbaxano, que serían el ABD como para tratamiento del linfoma no Hodgkin, y en pacientes con de alto riesgo o que tengan una recaída del tratamiento o que no esté funcionando el tratamiento, podemos cambiar a backup, que pues generalmente sería bleomicina, epotóxido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina y prednisona, tratamiento. Y para los linfomas no Hodgkin, generalmente pueden ser 6 ciclos con R-CHOP, la R va prácticamente significar la utilización de rituximab, aunque en algunos casos también se pueden dar de 3 a 4 ciclos de esta terapia. En la evaluación de respuesta al tratamiento, la tomografía evalúa la diseminación de la masa tumoral respecto al estudio inicial. El PET puede diferenciar entre tejido viable o no viable, si tienen una captación o tienen aumento en el metabolismo. Y si tenemos un estudio negativo, es altamente predictor de una remisión. Sobre todo en los tratamientos de PET, generalmente se está viendo que se puede realizar un estudio de PET tanto a mitad o intermedio al tratamiento y otro al final. Y esto sobre todo para ver si podemos realizar o se puede cambiar el tratamiento en dado caso que no esté funcionando para cambiarlo y que esto tenga un mejor pronóstico para los pacientes. ¿Sí? La evaluación de respuesta al tratamiento igual corresponde a la clasificación de Lugano y esta es, pues prácticamente lo vamos a ver si tiene una respuesta completa, una respuesta parcial, si está estable respecto al estudio previo o si tiene alguna progresión. Hablando de PET, lo que vamos a utilizar o lo que marca la clasificación de Lugano es la etapificación de 5 puntos o de Deauville, que son estos 5 puntos, y esto nos va a hacer para valorar la respuesta temprana al PET, sobre todo si se realiza de una manera intermedia al tratamiento o una respuesta final al final del tratamiento. Dentro de los cuales igual vamos a ver si hay una enfermedad no progresiva o una etapa progresiva de acuerdo a los 5 puntos de la clasificación de Deauville. Ya en estas imágenes de PET-CT en MIP, lo que podemos observar son los estadios de Deauville, en donde hablando, pues, a grosso modo, sería que todas estas zonas hipercaptantes en el Deauville 1 ya las vemos que no captan. En un Deauville 2 podemos ver zonas captantes, pero con una captación menor que el mediastino. En el Deauville 3 podemos observar zonas que captan un poco más que el mediastino, pero menos que el hígado. En el Deauville 4, zonas que captan más que el hígado, pero no de una manera muy significativa o que no haya tanto cambio entre una y otra. Y en el Deauville 5 captan de una manera mayor al hígado, y ahora sí significativa. ¿Sí? Dentro de la vigilancia y detección de recaída, pues
prácticamente se producen del 10 al 30% de los pacientes con linfoma no-Hodgkin y hasta el 50% de los pacientes con linfoma no-Hodgkin. Si existe una recaída, la vamos a ver o se va a notar, sobre todo en los primeros dos años, por lo que el seguimiento de estos pacientes en esos primeros 2 años es altamente importante. Tanto el PET, donde existe cierta controversia es en los estudios de PET. Si en este seguimiento puede haber, se puede solicitar un estudio de PET para ver o tratar de detectar la enfermedad antes de que exista como tal la recaída, clínicamente hablando, pero la tasa de falsos positivos fue alta. Al contrario de que cuando el paciente comienza a presentar signos de sospecha, como algún crecimiento ganglionar, el PET o FDG positivo va a ser muy sugerente de que existe esta recaída. Hablando ya de la conclusión, el tratamiento de los pacientes con linfoma depende en gran medida de los hallazgos que nosotros encontremos en los estudios seccionales o funcionales como el PET. Como ya mencioné, todo lo que debe mencionar el informe radiológico que nos haga sospechar si el paciente puede tener un buen pronóstico o que puede influir en su tratamiento. El PET por FDG ha revolucionado la obtención de imágenes y ya se está transformando hacia que esta sea la vía de evaluación de estos pacientes con linfoma, y por lo que el radiólogo se ha convertido en un miembro fundamental del equipo multidisciplinario que gestiona a este tipo de pacientes. La bibliografía que utilicé, pues, sería todo. Muy bien, Miguel. Excelente revisión. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Hay algún residente que tenga algún comentario? Ahí lo que se tiene que hacer es lo que llaman tomar un pool. Basa en el submax, es decir, se va a tomar la cantidad de submax a nivel mediastinal y se suma y se agrega también al submax del hígado. A lo que nos sirve la escala de Lubin es principalmente cuando tenemos sospecha que alguno de los ganglios que está captando sea basado o sea por un proceso inflamatorio infeccioso versus que todavía se encuentre afectado por un proceso neoplásico. Entonces lo que se hace es eso que acaba de decir Miguel. Basado en el pool mediastinal y el pool del hígado, vamos a poder determinar, basado en el submax, si se encuentra con captación mayor al mediastino pero menor al hígado. Si se encuentra mayor al hígado y mayor al mediastino, es como vamos a poder dar la estadificación de Lubin y es como podemos determinar si ese ganglio específicamente del que tuviéramos duda se encuentra todavía o no captando el radiofármaco y por lo tanto sigue siendo una enfermedad una recidivante o un nuevo nódulo que está hipercaptando. El doctor Miguel nos habló de que la localización extranodal del linfoma es en el estómago, principalmente en adultos, e incluso mencionó que en niños en intestino delgado, incluso que se puede complicar con obstrucción y demás. ¿Cuándo consideramos que hay un linfoma primario del estómago? ¿Y por qué tenemos linfoma en el estómago si el estómago normalmente no tiene tejido linfoide nativo? Pues sigue la explicación de que tengamos un linfoma. Incluso el linfoma es una lesión submucosa, subepitelial. El linfoma gástrico tiene afección de la mucosa. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Sabes bien? Sí. Bueno, primero para distinguir si es un linfoma primario de estómago o si es una infiltración, pues lo que podemos ver es de si hay o existen ganglios linfáticos de supradiafragmáticos. Si existen ganglios supradiafragmáticos o infradiafragmáticos, esto va a ser un diagnóstico de que generalmente puede ser esto una infiltración del estómago y no un linfoma primario del gástrico. El estómago generalmente pues sí tiene cierto tejido linfoide, sobre todo los primarios de estómago van a ser de tipo MALT. Entonces generalmente cuando existe
una asociación con el Helicobacter pylori que los esté ocasionando inflamación seguida de la mucosa del estómago, pues esto va a hacer que prolifere haya un cambio en este tipo de tejido linfoide y a partir de pues se produzca la neoplasia primaria gástrica. Hay proliferación linfoide y de ahí se origina el tumor. Así es. Cuando tenemos un tumor primario del estómago, por definición, no debemos tener enfermedad ni en el hígado, ni en el vaso, ni adenopatía mediastinal, ni adenopatía palpable en ningún sitio. Exacto. Entonces ya se considera que el linfoma es primario. Aquí el problema es el diagnóstico diferencial con el carcinoma gástrico. Así es. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Pregunta? Sobre todo porque es el eco que nos piden también con mucha frecuencia cuando dice la afección extranodal en involucramiento de testículo. Nada más tengan cuidado, el contexto del paciente siempre va a ser importante. Digo, obviamente estamos en un paciente con un proceso linfoproliferativo, pero también a veces no está exento que nos llegan los pacientes con algún traumatismo testicular, que se pueden ver las áreas de infarto o de hematomas testiculares como una infiltración testicular. Entonces ahí tenemos que, linfomatosa, ¿verdad? Ahí tenemos que ayudarnos con otras herramientas como el Doppler, el antecedente previo del paciente es importante. Digo, es un eco que hacemos muy frecuente, nada más considerarlo siempre como diagnóstico, sobre todo en los pacientes pediátricos. ¿Qué más?